Hermano Raimundo. Muy bien. Ahorita comentaba el pastor acerca de dos hermanos, Antonio Garnica. Él fue compañero mío ahí en el instituto, ahí estaba conmigo en el dormitorio, en mi cuarto. Ya ven que está gordito, él se dormía abajo y yo arriba, porque se duerme arriba, de repente me caía en la madrugada. Y el hermano Carlos Cancino, como dice el pastor, es asistente del pastor y es un hombre íntegro, ¿verdad? Es un hombre inteligente, es un hombre íntegro, muy noble, muy noble el hermano, y van para ese viaje. Y el hermano Israel Sánchez, que ha venido aquí, que la iglesia lo apoya, también sé dónde vive, conozco a su mamá, la obra y todo aquello. Y es un hermano soltero, y a pesar de que está soltero, sirve a Dios con toda la intensidad, y su mamá y sus hermanas andan con ellos bajando sierras, cruzando ríos, y todo es una chulada ese hermano. También lo conozco, y las veces que he ido a Tamazunchale, él me ha invitado a su casa a comer, me ha llevado a restaurancitos ahí, y es una bendición. Entonces, lo que hagamos por Dios, hermano, o invertamos, no es en vano, ¿verdad? Entonces, la Biblia dice, hermanos, en Lucas, capítulo número 24, versículo número 11 y 12, mas a ellos les parecía locura las palabras de ellas, y no las creían. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro, y cuando miró dentro, vio los lienzos solos, y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Y aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. Vamos a orar, hermanos. Amoroso Padre Celestial, una vez más, Señor, llegamos a ti en oración. Gracias porque no hay un límite, Señor, para orar o un tiempo establecido. Tu palabra nos dice que podemos orar sin cesar. Y llegamos a ti, Señor, pidiendo de tu ayuda, de tu bendición, de tu dirección, Señor, porque sin ti nada somos y nada podemos hacer, Señor, y lo queremos reconocer en esta hora. Pedimos, Señor, que nos hables, por favor, por medio de tu palabra y de tu Espíritu Santo, que nos ilumine y nos ayude a entender tu palabra escrita, y tú te puedas glorificar y honrar a ti mismo, Señor. Ayúdanos. Sabes cómo llegamos en esta hora. En el nombre de Cristo damos gracias y pedimos. Amén. Amén, Señor. En esta historia, hermanos, o en esta palabra de Dios escrita, el Señor Jesucristo había resucitado. Y va María y entre otras mujeres, hermanos, van al sepulcro el primer día de la semana, que es el domingo, muy de mañana, a ver al sepulcro. Y cuando llegan al sepulcro, hermanos, se dan cuenta de que Jesucristo ya no está. ¿Por qué? Porque Jesucristo resucitó. La Biblia dice, ¿verdad? Pablo le escribe a los Corintios que si Cristo no resucitó, dice que en vana es vuestra predicación y vana también es vuestra fe, y somos los más dignos de conmiseración de todo el mundo. Si Cristo no resucitó, hermanos, es en vano que usted y yo estemos aquí en esta hora, pero Cristo resucitó. Y van estas mujeres, hermanos, y los hacen saber a los discípulos, y dice el versículo 11, mas a ellos les pareció locura las palabras de ellas y no las creían. Pero Pedro, hermanos, el apóstol curioso, impetuoso siempre, dice, levantándose Pedro, corrió al sepulcro, y cuando miró dentro, hermanos, vio los lienzos solos, y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Versículo número 3, hermanos. Y aquí dos de ellos, discípulos, iban a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. Emaús, hermanos, la aldea de Emaús es un lugar, hermanos, donde Jesús se apareció a dos de sus discípulos, uno llamado Cleofas y el otro pertenece al anonimato. Yo no sé su nombre, o aquí no está escrito. El nombre Emaús, hermanos, proviene de la palabra hebrea Hamad, que significa fuente caliente. Entonces Emaús, hermanos, significa fuente caliente. Y parece irónico, hermanos, que más adelante los dos discípulos, cuando Jesús está ahí con ellos, hermanos, dice, no ardía nuestro corazón. Iban a Emaús, a la fuente caliente, y ardía su corazón, dice, todo el camino. Les habló desde Génesis 3:15, toda la escritura, hermano, el Pentateuco, los profetas, los salmos, todo lo que él dice, oye, en nuestro corazón había algo, sentíamos algo de ese hombre, ¿verdad? Y era Jesús, hermanos, que caminaba con ellos. Entonces, hermanos, Emaús, hermanos, puede simbolizar también un camino de fe,
donde Dios camina con nosotros en medio de la confusión, la pérdida e incluso la tristeza. Acompáñenme el versículo del capítulo 24, no nos vamos a mover mucho, hermanos. El versículo número 17 dice: y les dijo, ¿sí lo tiene ahí, hermano? ¿Qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué, hermanos? Cleofas y el otro discípulo, dice Jesús: ay, ¿qué es esto que platican? ¿Por qué están tristes? Pero a pesar de la tristeza, hermanos, de la confusión, Jesús resucitó, no resucitó, ¿dónde está nuestro maestro? Jesús estaba ahí presente, hermano. Es una bendición. Los discípulos, mi hermano, caminaban abatidos a Emaús tras la muerte de Jesús. Pero mismo Jesús, hermanos, caminaba con ellos sin que lo reconocieran. Versículo 13 al 16, mire, hermanos, he aquí, 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. De Emaús, hermanos, a Jerusalén eran aproximadamente 12 o 13 kilómetros de distancia, ¿verdad? Dice: e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Versículo 15. Sucedió que mientras hablaban, Cleofas y este discípulo, hermanos, van en camino a Emaús, hermanos. Ya murió el Señor Jesucristo. Ya escucharon, ¿verdad?, que María y estas mujeres ya dieron la buena. Jesús no está, ya resucitó, pero los discípulos: no, me están locas. Y ya fue Pedro, hombre, no, sí es cierto, y se regresó maravillado a su casa. Pero ellos, hermanos, van camino a Emaús, que era lo opuesto a Jerusalén, ¿verdad? Parece que ahí van, hermano, ellos caminando y platicando, y dicen: oye, no, pues Jesús, ¿verdad?, nuestro maestro, pues dijo que iba a resucitar. Y más adelante se llaman 3 días, pero nanáis, no ha resucitado nuestro maestro. Pensábamos que Él nos iba a redimir, ¿verdad?, a Israel del gobierno romano y todo eso, va, como en Hechos 1 que usted ha leído, que le decían los apóstoles: restaurarás el reino en nuestro tiempo. Y ahí van platicando, ¿verdad? Los soldados romanos se pasaron, lo crucificaron bien feos. Oye, no, hombre, Judas, ¿cómo lo traicionó, verdad? Y estuvo ahí con él, y no, hombre, ese Judas, ¿verdad?, por eso se ahorcó y se mató solo, ¿verdad? Y ahí van platicando, hermano, todo lo que había sucedido. Ahí van los dos camino a Emaús, y de repente, hermanos, entra la cena, Jesucristo resucitado. Miren, seguimos leyendo. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, miren, Jesús mismo, es Jesús siempre, hermano, el que nos busca. Jesús mismo, ¿qué? Se acercó y bien precioso, caminaba con ellos. Ahí va, ya no son 2, hermanos, ahora son 3. Y Jesús se acerca, ¿verdad? Aparece en la cena, ¿verdad? Y ahí van caminando. Cleofas, otro discípulo, y Jesús resucitado, pero sus ojos estaban velados. Y ahí van caminando Emaús, también Jesús con ellos, hermano. Versículo número 17. Y les dijo Jesús: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? Y dice: ¿y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: mire, hermano, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? La muerte de Jesús fue algo tan grandioso, tan maravilloso, tan impactante, hermanos, en la antigüedad, y hasta hoy, que todas las personas se habían dado cuenta, los ponían de una cruz en la Gólgota, en el monte de la calavera, para que los vieran, hermanos. Y eran estos criminales, ¿verdad?, malhechores. Mira, dice: oye, ¿eres tú el único que no sabes esto? Versículo 18. Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Es reciente. Entonces él les dijo: Jesús, sabiendo, pregunta, ¿qué cosas? Jesús ya sabía qué cosas, Él es omnisciente. Y ellos le dijeron: mire, hermano, de Jesús Nazareno. Cleofas, hermano, los discípulos responden a Jesús, pero hablan de la humanidad de Jesús, Jesús Nazareno, hablando de su humanidad y no de su deidad. No dice de Jesucristo el Salvador, del Mesías, no, de Jesús Nazareno, varón profeta, poderoso en obra y en palabra, delante de Dios y de todo el pueblo. Hermanos, los discípulos caminaban tristes y abatidos tras la muerte de Jesús a Emaús. Pero debemos recordar, hermanos queridos, que Dios está presente incluso cuando no podamos entenderlo, verlo o sentirlo. Su presencia y compañía van más allá de mi emoción o de mi sentimiento. No es que si lo siento o no lo siento, es que Dios dice y así es.
Por ejemplo, hay personas que dicen, es que yo no soy salvo o no creo que soy salvo. ¿Por qué? Porque no siento nada. No, la salvación no se basa en la veracidad de tus sentimientos, sino en la veracidad de la palabra de Dios. El que cree en Dios tiene vida eterna y el que no cree, dice, es condenado. No estará, no, está condenado. ¿Sí, hermanos? Entonces, Dios está presente aunque no lo vea o no lo sienta. No, ahí va Jesús con Cleofas y el otro discípulo en el camino, hermanos. La Biblia dice en Hebreos 11:13, no lo busques, se lo leo, que todos esos que están en el cuadro de la fe que usted ha leído, Abraham y todos aquellos, dice, eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Primera de Pedro 2:11 dice, amados, yo ruego como a extranjeros y peregrinos que os tengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Ahora, hermanos, en nuestro caminar por este mundo hacia el cielo, Dios dice que somos peregrinos y extranjeros. Normalmente, hermano, de un tiempo para acá, usted ve la televisión, el radio, en las redes sociales, ¿verdad? Cómo está Estados Unidos y que esto y que los aranceles y que la migración y que todo ese tipo de cosas. Y a muchos mexicanos normalmente los echan. ¿Por qué? Porque son extranjeros que no están legalmente en el país. Y Pablo dice, ustedes también son extranjeros aquí. ¿Por qué? Porque no son de este mundo, son peregrinos. Usted ha visto a los matachines, hermano, y cómo andan peregrinando ahí, ¿verdad? Pero la peregrinación dura siempre, o es un tiempo, un momento. Es solamente un momento, hermanos, el día 12 de diciembre, no sé. Y así es igual. La peregrinación de nosotros en este mundo es corta, es pequeña. La Biblia dice, hermanos, en Filipenses 3:20, si me acompaña por favor, Filipenses 3:20, ahí en su Biblia, Filipenses capítulo 3, versículo número 20, versículo que hasta de memoria se sabe tal vez, hermano, Filipenses 3:20, mas nuestra ciudadanía está en donde, hermanos. Es por eso que somos peregrinos y extranjeros, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador. ¿Y quién es el Salvador? Al Señor Jesucristo, hermanos. Caminamos en este mundo, hermanos, camino al cielo, camino a casa, camino a nuestro hogar. El Señor Jesucristo dijo, y si yo me fuere, dice, y vendré, dice, y haré un lugar para ustedes, para que donde yo esté, ustedes también estén ahí. Y Dios está en el cielo, hermanos, preparando moradas eternas para nosotros. Ahora, en el camino, hermanos, hacia el cielo, en esta vida transitoria, peregrinar, mis hermanos son mis compañeros de caminata o de carrera. ¿Sí? Usted es mi hermano y es mi compañero, hermano, en esta caminata con rumbo al cielo. Pero caminando al cielo, hermanos, le voy a decir algo, nos desenfocamos. Nos desenfocamos en la vanidad de este mundo pasajero como si fuera eterno. Y no le reconocemos. Tuvieron 13 kilómetros y no le reconocieron. ¿Quién es el que hablaba con ellos y ardía su corazón? Y en nuestro peregrinar en este mundo, hermanos, es muy similar. Nos desenfocamos, hermanos, de lo que deberíamos de hacer, de entender, de poner como prioridad. Y vamos divagando y vamos mermando y vamos menguando, hermano, nuestra vida espiritual o familiar. Y al último, hermanos, pasa lo que pasa o nos va como nos va, no por Dios, sino por nosotros y nuestras malas decisiones. Nos desenfocamos, hermanos. Quiero recordarle que los problemas, las enfermedades, las deudas, las cargas, la televisión, las series, las novelas, el fútbol, los Tigres, los Rayados, el dinero, la fama, la popularidad, la casa, el carro, no son eternas, hermanos, solamente Él es eterno, y los que le han recibido, aceptado en su corazón, tendrán vida eterna con Él. Ahora, hermanos, estos dos discípulos iban al lado contrario de Emaús, a Jerusalén. Muchas veces, hermanos, nos pasa lo mismo a nosotros. Jerusalén o Emaús. ¿Quién les dijo que se fueran a Emaús? Cuando Jesucristo dijo que se quedaran en Jerusalén, en el aposento alto, porque iban a ser investidos del Espíritu Santo. Y ellos se van, ¿no? Jesús murió, ya son 3 días, vámonos a Emaús. Belén o Moab, hermanos. ¿Quién le dijo a Ruth la Moabita que se fuera de la casa de pan de Belén? Y conocemos la historia de Dios en su gracia, todo lo que hizo, pero o Moab o Belén, Jerusalén o Emaús. Canaán, la tierra prometida, lo que Dios tenía. Volvámonos a Egipto y decidamos otro capitán. Nínive, vean Nínive, no, me voy a Tarsis. Y muchas de las veces, hermano, nuestra vida es similar. A veces vamos opuestos o contrarios a la voluntad de Dios y por eso estamos como estamos y nos va como nos va. Y después del día, hermanos, dice que la maldad
La maldad del hombre, hermanos, dice ahí en Proverbios, lo leí en la mañana, dice que la perversidad o la maldad del hombre tuerce su camino, dice, y luego contra Jehová se irrita su alma. Es decir, tú tienes la culpa cuando no es así. Pensamos, hermanos, que somos más sabios que Dios, pero no es así. Si vamos a Lucas 24, hermanos, por favor, en su Biblia, Lucas capítulo número 24, versículo número 20, por favor. ¿Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron? Mire, pero nosotros esperábamos, dicen ellos, que Él, y estaban hablando con Él mismo, había de redimir a Israel. Y ahora además de esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día bien tempranito fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visiones de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro como Pedro, y hallándole así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron porque Él resucitó. El versículo 25 dice, entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón, mire, para creer todo lo que los profetas han dicho. Es en la tristeza, hermanos, en la incredulidad y el miedo que olvidamos las promesas de Dios. Él prometió que Él iba a resucitar. Es en la oscuridad, hermanos, donde olvidamos lo que Dios nos ha dicho en la luz. Él mismo es la luz. Mire, hermanos, ahí donde estamos en el capítulo 24, versículo número 11. Mas a ellos les pareció locura las palabras de ellas. ¿De qué? De que Jesús no estaba, de que había resucitado, de que nomás estaban los lienzos. Y miren, los discípulos dice, y no las creían. Y Jesús, hermanos, confronta a Cleofas y en el versículo 25 y les dice, oh insensatos y tardos de corazón, ¿para qué? Para creer todo lo que los profetas han dicho, hermanos. Si vamos por favor a otro versículo, que es Juan, Mateo, Marcos, Lucas, vamos a Juan por favor. Juan capítulo número 20, hermanos, versículo número 19, Juan 20, 19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, hermanos, un pasaje paralelo al que leímos, el primero de la semana, el domingo, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, mire, por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Normalmente, hermano, cuando está en la escena de tristeza, de miedo, de temor, de duda, de incredulidad, viene Jesús y casi en los evangelios esas palabras se repiten mucho. Lo primero que dice es paz a vosotros. Siempre, paz a vosotros. Mi paz os dejo, mi paz os doy, dice Él. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe tu corazón ni tenga miedo. Dice que la paz de Dios, hermanos, sobrepasa todo entendimiento. No podemos entender, hermanos, en la dificultad, en la enfermedad, en el problema. Tenemos el agua hasta el cuello, pero mire, tenemos la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Y mire, como la mantequilla en veces nos rebala las cosas porque Dios está con nosotros. Si volvemos, hermanos, a Lucas 24, versículo número 17, y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Jesús pregunta, hermanos, a estos dos discípulos, ¿por qué están tristes? Y es la misma pregunta, hermanos, que podríamos aplicarla a nuestra vida en esta noche. Y le preguntaría yo, hermano, hermana, ¿por qué está triste? ¿Por qué está triste? La vida cristiana sabemos que no es un lecho de color de rosas. ¿Por qué está triste? Usted sabe por qué está triste. Jesús sabe por qué está triste. Y Jesús pregunta a los discípulos, ¿por qué estás triste? Y esto me hace recordar, hermanos, a Nehemías, capítulo 1, ¿se acuerda? El rey Artajerjes le dijo, oye, ¿por qué estás triste? Y él, hermanos, estando triste, sabía que era digno de muerte, porque era copero del rey. Y el rey en su misericordia le dice, hey,
¿por qué estás triste? Y él le dice, es que los muros de Jerusalén están derribados, sus puertas quemadas a fuego, hermanos, los sepulcros de mis padres, todo le cuenta. Y el rey, hermanos, en vez de mandarlo a matar, le dijo una pregunta: ¿qué cosa pides? O sea, ¿por qué estás triste, hermano? Y si estás triste, Jesús te dice, ¿qué cosa pides? ¿Qué te hace falta? ¿Por qué estás triste, Cleofa? ¿Por qué van ahí caminando tristes? Jesús ya lo resucitó. Jesús no sabe. ¿Por qué estás triste, hermano? ¿Qué cosa pides? Si el rey, hermanos, pagano Artajerjes pudo concederle a Nehemías, hermanos, cartas, madera, gente y muchas cosas, ¿cuánto más, hermanos, el Rey de Reyes, según su benéfica mano, nos dará? ¿Por qué estamos tristes? ¿Quién no se ha sentido solo, hermano? ¿Quién no ha pensado, estoy orando y no pasa nada? Parece, hermanos, que Dios es tan distante o es tan ajeno o está lejos de mi vida, de mi corazón, de mi petición, porque van años, no pasa nada, me siento solo espiritualmente, mentalmente, físicamente. Pero déjeme decirle algo, hermanos, aunque los discípulos pensaban que Jesús no había resucitado o no iba a resucitar o estaban con tristeza, Jesús mismo caminaba con ellos. Y de igual manera, hermanos, aunque nosotros no podamos ver o sentir muchas cosas, le repito, Jesús dijo y prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cuando uno se casa, ¿verdad? Estaba recordando yo que te decía en la salud, en la enfermedad y en esto y en pobreza, Dios es mejor que mi esposa y que su esposo. En el hospital, cuando no puede estar la esposa y nadie, ¿saben quién sí está ahí? Dios, que camina contigo y está. Cuando nadie puede ir a la cárcel, hermano, a echarte un taco o algo, si un día caemos en persecución, no lo sé, algo, y ni el gobernador, nadie, ni tu esposa, nadie puede estar contigo, como Pablo dijo en mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, dice, pero Dios estuvo conmigo y me fortaleció. Entonces, hermanos, ¿quién está ahí? Es Dios. En los peores o mejores momentos de tu vida, aún en el camino de Maús, Dios está contigo, hermano. Y te puede, ¿por qué estás triste? ¿Qué cosa pides? Él está allí, hermanos. Él es un Padre presente y no ausente. Y tenemos que confiar, hermanos, en Él, aunque parezca distante a miles de kilómetros. Él prometió estar con nosotros siempre, siempre, siempre por medio de su Espíritu Santo que nos ha sellado para el día de la redención. Él es fiel, hermanos, aunque tristemente yo sea infiel. No porque yo soy infiel, hermanos, dice, eres infiel, ya me voy, no voy a estar contigo, que te lleve el diablo, no. Él es fiel, hermanos, pero no podemos también colgarnos de esos para hacer y deshacer. Versículo 28, hermano, y 29 del capítulo 24 de Lucas, dice la Biblia, 27, y comenzando desde Moisés, siguiendo por todos los profetas, les declaraba por toda la escritura lo que que Jesús decía. Versículo 28, llegaron a la aldea donde iban. ¿Cuál era la aldea, hermanos? Emaús. Llegaron ahí, hermanos, Emaús. Y él, Jesús, mire qué chistoso, qué interesante, hizo como que iba más lejos, como que iba a pasar de largo Jesús. Oye, ya llegaron a Maús, ustedes venían a Maús, hay los vidrios, ¿verdad? Y Jesús hizo como que iba más para allá. Y aquí es bien interesante lo que le piden ellos. Mire, el versículo número 29 que sigue. Mas ellos, mire, lo obligaron a quedarse. ¿A quién? A Jesús. Diciéndole, le piden algo, una petición. Quédate con nosotros. Jesús, no pases de largo, Jesús. Aunque no sabían que era Jesús, ¿verdad? Hasta ahí. Pero le dicen, quédate con nosotros. Porque se hace tarde, mire, hermano, ya es tarde. ¿Recuerda usted en la multiplicación de los panes y los peces que los discípulos, Jesús, despídelos porque ya se hace tarde, ya va a oscurecer? Y aquí ellos dicen, no sabían que era Jesús, repito, quédate con nosotros. Ya se hace tarde, ya va a oscurecer, es peligroso andar, no era como ahorita la iluminación. Sigo leyendo, hermanos. Ya se hace tarde y el día ya declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Si algo, hermanos, usted podría pedirlo, decirle a Dios, como estos discípulos es, tenemos que decirle al Señor, quiero que te quedes conmigo y te manifiestes. ¿Y sabe qué? Pedid y se os dará. Quédate. Jesús, ¿sabe qué hizo? Se quedó.
Jesús no va a ir a un lugar, hermano, donde Él no es bien recibido, bien invitado. La Biblia dice que Él está a la puerta y llama. Siendo un caballero no fuerza a la puerta aunque te va a hacer un bien. No, Él toca, Él espera que tú le abras la puerta. Si tú se la abres, ¿qué pasa, hermano? Él entra. Como aquí dice, entró y se quedó, entra. Si usted no se la abre, lógicamente Él no entra, se queda afuera y estamos fritos, hermano. Versículo número 30. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, qué precioso Jesús, sentados a la mesa, hermanos, ya está oscureciendo ahí, dice, Jesús tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces, cuando sucede esto, les fueron abiertos los ojos y le reconocieron. Mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaban el camino y cuando nos abría las escrituras? Ellos, hermanos, sin saberlo, caminaron, platicaron y cenaron con Jesucristo resucitado sin saberlo. Dios, hermanos, siempre está cerca de sus hijos. ¿Cuándo fue la última vez que leyó la Biblia y ardía su corazón? ¿Cuándo fue la última vez, hermanos, que usted escuchó una palabra de predicación bíblica y ardía su corazón? ¿Cuándo fue la última vez, hermanos, que usted leía un salmo y ardía su corazón y lloró, hermanos, en la presencia? ¿Cuándo fue la última vez? Versículo número 33. Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén. Mire, hermano, reivindicaron de Maús, no, vámonos a Jerusalén, se regresaron. Y hallaron a los 11 reunidos, y ya leímos cómo estaban los 11 reunidos ahí encerrados por miedo, y los que estaban con ellos también, que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente, y ha aparecido Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino. Oye, Jesús se nos apareció esto y esto, y cómo le habían reconocido al partir el pan. Versículo 36 y termino. Mientras ellos aún hablaban estas cosas, Cleofas y el otro discípulo hablaban con los discípulos estas cosas, se regresaron de Maús a Jerusalén. Mire, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo otra vez, paz. Decir, hermanos, vienen ellos de Maús, regresan a Jerusalén, están con los discípulos. Oye, fíjate que íbamos a Maús y íbamos platicando bien chévere, yo y el discípulo Tobías, ejemplo. Y luego de repente, ¿verdad? Se apareció una persona y nos empezó a hablar de las escrituras, como que este es un hombre que sabe, y nos explicó y nos dijo todo. Y luego ya llegamos y ya era noche, él iba a pasar, pero le dijimos que se quedara. Y no, pues él se quedó con nosotros, le dijimos echar un taco y vamos a cenar. Y él dijo, no, pues yo voy a orar por los alimentos para ver. Y él, ¿verdad? Partió el pan y de repente abrimos nuestros ojos, ya no estaba. Se dieron cuenta que era Jesús resucitado. Y lo otro así rápido, hermano, van a Jerusalén y lo cuentan. Y mientras están platicando ahí, hermano, ¿saben quién aparece? Jesús otra vez. Y les dice, paz. Estaban tristes, hermanos. Sí, estaban medio desorientados. Su maestro dice la Biblia, herirá el pastor y las ovejas serán dispersas. Y esas dos se dispersaron luego a Maús. Sí, pero entra Jesús. Y cuando llega Jesús, hermanos, todo cambia. Su presencia lo llena todo. Hay paz, hay gozo. Y ahí está con ellos, hermanos. Ahora, sigue confiando en Dios, aunque aparentemente en tu pensamiento no lo sientas o no lo veas. Él está ahí, Él nunca falla y Él nunca miente. Y por último, cuéntale a otros del camino, pero no el de Maús, del camino y la verdad y la vida, que es Cristo. Vamos a orar, hermanos. Amoroso Padre Celestial, gracias te doy, Señor, por este tal vez breve pensamiento, enseñanza, pero sabemos que tu palabra es preciosa y es eterna. Buen Dios, tú usas tu palabra, Señor, a pesar de las condiciones de los siervos inútiles, Señor, que nos podemos parar aquí. Tu palabra tiene el poder, Señor, para consolar, para animar, para restaurar. Señor, perdónanos por las veces que
Hemos hecho oídos sordos a tu palabra y ya no arde nuestro corazón como ardía en otro tiempo. Escuchamos predicación tras predicación, enseñanza tras enseñanza. Leemos la Biblia tal vez tan mecánicamente o rutinariamente y ya no sentimos nada, Señor, porque los corazones más duros son los de piedra, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, a que arda nuestro corazón, a volvernos a nuestro primer amor y a contarle a otros que el único camino a la vida eterna y a la salvación es Cristo. Ayúdanos, Señor, te necesitamos. Con sus ojos cerrados, hermanos, cabeza inclinada. Tome un breve momento para orar y pedirle a Dios que nos ayude a darle gracias en primer lugar por su vida, por su muerte y por su resurrección, hermanos. Él vive, lo fueron a buscar por la mañana, no lo encontraron, pero Él vive, hermanos. Él es eterno. Que Dios nos ayude, hermanos, que aunque tomemos la mala decisión de querer volver a Egipto, a los campos de Moab, a Emaús o a algún otro lugar, que nos demos cuenta que su voluntad siempre es mejor que la nuestra. Su voluntad, hermanos, siempre será agradable y será perfecta. Que nos dé el entendimiento y la sabiduría, hermanos, para comprender que aunque a veces la vida se ve oscura con tanto problema, dificultad, carencias, enfermedad, lo que usted pueda considerar que usted vive cotidianamente, Dios está con nosotros. Él nos ama y Él no miente. Hable con Dios, hermanos. Y por último, sea valiente y esforzado para hablarle a otros del camino, de la verdad y de la vida que es Cristo. Amoroso Padre Celestial, una vez más gracias te doy, Señor, por estar aquí en la iglesia con mis hermanos. Te pido que bendigas y ayudes a cada uno de ellos a tomar las decisiones correctas conforme a tu palabra y poder, Señor, ser siervos útiles. Te necesitamos. A ti sea la honra y la gloria. En el nombre de Cristo Jesús, pido y doy gracias. Amén y amén, Señor.